Vas a comparar la biografía de Lula con la de Flavio Bolsonaro. Las acciones que realizó sacando a 30, 40 millones de personas de la pobreza y la extrema pobreza en Brasil a través de programas sociales. Del otro lado tienes a Flavio Bolsonaro, que no tiene biografía. Al parecer él tiene antecedentes, ¿no? Son muchos casos mal explicados. Es relación con la milicia, es lavado de dinero de tienda de chocolates, es rachadiña, son 51 inmuebles pagados en efectivo. Ahora está lo del audio de Borcaro. La biografía política de Flavio, que yo recuerde, en 8 años de Senado, lo único que propuso fue una enmienda constitucional para privatizar la playa. Una voz completa, hombre. Ahora vamos a tener la oportunidad de hacer esa comparación. El pueblo brasileño la van a hacer, sin hablar de los logros. Quiero decir, Flavio Bolsonaro nunca tuvo nada. Ahora su papá, que es la razón por la que él es candidato, estuvo 4 años en el gobierno, ¿verdad? Además de toda la burla, el escarnio en la mayor crisis sanitaria de este siglo, que fue la pandemia de COVID, ¿qué más dejó esa gente? ¿Cuál fue el legado? ¿Qué hicieron? Vamos a comparar. Ni siquiera necesitas poner los 4 años de este tercer gobierno de Lula, solo pon los primeros 3 años. Es 7-1 en cualquier aspecto para Lula. Es salud, es educación, es transporte, es movilidad, es vivienda. Entonces, en el momento de la elección, la sociedad se enfoca en poder discutir el país y comparar a los candidatos. Nosotros estamos muy confiados en esa comparación. Por la salida de Jacques Wagner del liderazgo del gobierno, en su opinión, ¿esto dejó algún trauma o fue hecho de común acuerdo entre Lula y Jacques? Buenas tardes, Uribe. Es un gusto hablar contigo y con todos los que nos acompañan aquí en CNN. Creo que no hubo ningún trauma, al contrario, ¿verdad? La declaración del senador Jacques Wagner fue bastante sobria sobre el diálogo con el presidente de la República, con el presidente Lula. Sí, de común acuerdo decidieron el alejamiento de Wagner del liderazgo, incluso para que él pueda ocuparse no solo de su defensa, sino también de la campaña en Bahía, que es algo sumamente importante. Él es candidato a la reelección, también está apoyando la reelección del gobernador Jerónimo y la elección de Rui Costa también para el Senado. Entonces, creo que no deja ningún trauma y es una oportunidad para que Wagner pueda aclarar todos los hechos que se le imputaron. Ahora, es muy importante cuando se trata del caso Master, Uribe, que no dejemos que las cosas se desvíen, ¿verdad? Porque en relación a Wagner existen sospechas, ¿verdad? Él tiene la oportunidad de defenderse y eso es parte del debido proceso legal. En otros casos existen pruebas que de hecho surgieron incluso antes de las operaciones policiales de registro e incautación, surgieron hasta de manera natural. Por ejemplo, yo no vi a Jacques Wagner aparecer en un audio pidiéndole 134 millones a Borcaro, como fue el caso de Flavio Bolsonaro. Tampoco lo vi tomándose fotos, posando para fotos en el jet privado de Master, como fue el caso de Nicolás Ferreira. En casos de esa naturaleza, o el senador Ciro Nogueira, que parece que Borcaro hasta le pagaba la ropa, es algo impresionante, cenas de 120,000 y de ahí para abajo. Entonces hay casos en los que tienes pruebas comprobadas, ¿no? Que ya están presentadas, audios, pruebas materiales. Y hay casos en los que solo tienes sospechas, ¿verdad? Los casos en los que hay sospechas necesitan ser esclarecidos e investigados hasta el final, le duela a quien le duela. Y los casos en los que hay pruebas, se necesita concluir la investigación para que sean castigados, ¿verdad? Y recordemos que esos casos, más que comprobados, están ligados al campo de la oposición, al campo del bolsonarismo. Ministro, ¿usted ve espacio para que eventualmente Jacques Wagner regrese a ese puesto, claro, en caso de que sea reelegido senador? Creo que esa es una decisión del presidente Lula, en quien tengo mucha confianza, que logrará la reelección por todo el trabajo que ha hecho, aunque vamos a tener una campaña muy dura este año y también depende del propio senador Jacques Wagner, ¿verdad? Es difícil hacer cualquier pronóstico en esa dirección. Ahora yo creo que vamos a ganar esas 2 elecciones, reelecciones. Creo que Lula está fuerte, ¿verdad? Tenemos ahí las encuestas, lo muestran, ¿verdad? El adversario ahora, además de todos los problemas con la policía, ¿verdad? Problemas de investigaciones bastante serios. Ahora parece que hay problemas familiares también en juego. Sí, creo que ahora en el proceso electoral vamos a poder mostrarle al pueblo brasileño todo lo que se hizo y hacer la comparación. Porque Uribe, elección es comparación, tú ya has cubierto varias y lo sabes, ¿verdad? En una elección comparas a los 2 candidatos, comparas la biografía, comparas las trayectorias, comparas los logros.
Quisiera aprovechar la oportunidad para hablar un poquito de esta crisis que hubo hace poco en el PSOL también, ¿verdad? Vimos a la diputada Erika Hilton recurriendo a las redes sociales, haciendo público también el problema dentro del PSOL. Incluso escuché hoy que hubo muchas publicaciones sobre problemas de partido esta semana. Hablamos y vamos a hablar poco sobre la cuestión del PL. Y ahora quería hablar un poquito sobre la cuestión del PSOL, donde ella criticó la transferencia para su campaña. Quisiera entender su posición ante eso. Y hemos escuchado que no está resuelto. ¿Hay una posibilidad a futuro, tanto para usted como para la propia diputada Erika, de irse al PT tal vez o a otro partido? Buenas tardes, Larisa. Un placer hablar contigo también. Mira, no estoy siguiendo los debates partidarios internos del PSOL. Estoy en la misión de ministro, jefe de la Secretaría General del presidente Lula, también actuando en la coordinación de su campaña. De hecho, estoy aquí en Sao Paulo, no estoy con ustedes en Brasilia hoy porque teníamos una agenda muy importante. Ahora temprano, en São Bernardo do Campo, llevamos el gobierno de Brasil a la calle, llevando todas las políticas y programas del gobierno de Lula a las comunidades, a los territorios. Inauguramos. Mauá, la primera parada segura de Brasil, serán 100 puntos de apoyo para conductores de aplicaciones y motociclistas. Y mañana también tenemos la agenda del gobierno en la zona sur y en la zona este, aquí en Sao Paulo. Sí, por eso no estoy siguiendo los debates internos del partido. Ahora, en este caso en particular, creo que la diputada Erika Hilton, mi compañera, mi colega, tiene mucha razón, ¿verdad? Es natural que ella haga ese reclamo, que una candidatura como la de ella, que es de jalar votos, de potencial jaladora este año, sea valorada por el partido, así como otras que también han sido reclamadas. Y creo que hay algo que vale para la política y para la vida, Larisa. Los acuerdos se cumplen. Correcto. La palabra es lo más valioso que tienes para tener credibilidad, ¿verdad? Y cuando no se cumple un acuerdo, de hecho, ahí las cosas se descomponen y terminan teniendo este tipo de exposición, ¿verdad? Pero bueno, creo que no hay comparación entre un caso como este, donde hiciste una crítica pública a las prioridades de fondo del partido, con el escándalo que está ocurriendo en el PL, con el tema de Michelle y con Flavio, ¿verdad? Allí estamos hablando de acusaciones muy graves de orden moral. Allí estamos hablando de una ruptura dentro de una misma familia, de un clan, de un club, que se convirtieron en los Bolsonaro en Brasil y con un impacto, imagino, significativo para la campaña de Flavio Bolsonaro. ¿Todo bien, ministro? Tainá Falcão al habla. Sí, gracias por la entrevista. Quiero volver un poco al tema del liderazgo del gobierno en el Senado, porque sabemos que el presidente Lula quiere aprobar, usted también trabajó mucho para eso, el fin de la escala 6x6x-1. ¿Ya hubo alguna conversación con la nueva líder, Teresa Leitão, en ese sentido? ¿Diría usted que esa es la tarea número 1 para Teresa Leitão en este momento? ¿Y cuáles son los desafíos que usted ve en ese liderazgo ante otra ruptura, verdad? Prácticamente la ruptura de la relación del presidente Lula con Davi Alcolumbre. Buenas tardes, Tainá. Es un placer hablar contigo. Todavía no he hablado con Teresa después de que fue nombrada líder, fue hace unas horas. Sí, pero voy a hablar con ella. Es prioridad absoluta del gobierno de Lula en el Senado la aprobación del fin del 6x1. Estamos comprometidos. Ese es el compromiso del presidente. No es solo mío como ministro del Trabajo, es el compromiso de nuestro gobierno para que logremos aprobar el fin del 6x1 antes de las elecciones. Porque vimos cuál fue la táctica de la oposición y de grandes sectores empresariales que no quieren el fin del 6x1. La táctica era la siguiente, de hecho fue dicha por Valdemar Costa Neto en un evento con empresarios aquí en Sao Paulo. Mira, deja pasar la elección porque si se vota antes de la elección, incluso los de derecha que están en contra van a votar a favor para no perder votos. Ahora, si se vota después de la elección, ellos votan en contra y cuentan con la falta de memoria del pueblo de aquí a 4 años en la próxima elección. Entonces, así, creemos que es esencial que este tema se trate con transparencia ante todo el pueblo brasileño. Quien esté en contra, que firme. Quien esté a favor, que se manifieste, como debe ser en un debate democrático. Así que vamos a trabajar. De hecho, es inexplicable que el senador Davi Alcolumbre no haya puesto esto en la agenda todavía ante todo el clamor de la sociedad brasileña. Es inexplicable, ¿verdad? Ahora, el esfuerzo del gobierno seguirá siendo aprobar
Así que creo que si el presidente del Senado tiene diferencias con el gobierno del presidente Lula, eso es normal. No necesitas tener una concordancia total entre los poderes. Ahora, él no puede transformar una disputa política, una disputa partidista, en una forma de bloquear la agenda que es apoyada por el 80% de la población brasileña, en una forma de perjudicar a la clase trabajadora de este país. Entonces vamos a trabajar, yo voy a hablar con Teresa Guimarães también y todo el equipo de gobierno para que pongamos a votar el fin de la escala 6x, es decir, 6x1, esencial para el país, independientemente de la relación del presidente de la República con el presidente del Congreso Nacional. Ministro, hablemos un poco sobre lo que usted dijo respecto a Davi Alcolumbre, y el presidente Lula ya dijo que va a proponer nuevamente a Jorge Mesías para el Supremo Tribunal Federal. ¿Usted cree que el presidente va a proponer antes del proceso electoral? ¿Y usted cree que es correcto que él insista en esa candidatura? ¿O usted cree que sería mejor que él eligiera otro nombre para una vacante en la Supremo Tribunal Federal? Uribe, el Mesías es una persona sumamente calificada. Tengo la oportunidad de ser su colega. Él es mi ministro de la Secretaría General. Hemos convivido. La calidad jurídica, el compromiso social del Mesías es algo extraordinario, ¿verdad? Y creo que hay otra cosa que influye en la decisión del presidente Lula de insistir en el nombramiento del Mesías. Es una cuestión de prerrogativas. Mira, hacía más de 100 años que no se rechazaba una nominación para la Suprema Corte Federal hecha por un presidente de la República. Eso es algo muy grave. Eso se justifica si la persona indicada no tiene una reputación intachable, si no tiene notorio saber jurídico. Pero ahora ese no es el caso. Eso fue por una disputa menor, ¿verdad? Por una disputa política de ocasión. Por eso veo mucho acierto y legitimidad en la decisión del presidente Lula de insistir en el nombre de Mesías, que creo que tiene toda la preparación y la calificación necesaria para ser ministro de la Suprema Corte en el país. Larissa. Ministro, quería entrar un poquito en esa cuestión que anda preocupando al Palacio del Planalto, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda anda hablando de temas bomba, ¿verdad? Ese es el término que están usando para referirse a algunos temas como la jubilación para los agentes de salud, incluso esa renegociación de deudas para el sector agropecuario. ¿Cómo están ustedes siguiendo eso? ¿Hay algunas señales en la Cámara de que eso pueda avanzar? Esta semana tuvimos a la bancada del agro conversando con el presidente Hugo Mota. ¿Cómo están ustedes monitoreando eso? Y si realmente se aprueba, ¿qué significaría eso para el gobierno cerca de las elecciones? Mira, esa propuesta presentada por el gran agronegocio no tiene fundamento, pero necesita ser discutida con la opinión pública brasileña. Una cosa es el proyecto original del gobierno, hacer la renegociación de deudas y apoyar a pequeños y medianos agricultores que fueron afectados por eventos climáticos extremos, especialmente en Río Grande do Sul después de las inundaciones. Eso es legítimo y eso lo defendió el gobierno a los pequeños y medianos. ¿Qué pasó en el Senado Federal? Tuvimos el famoso Jabuti. Cuando hay una propuesta y alguien mete otra propuesta de contrabando, que muchas veces es una propuesta oscura, una propuesta para beneficiar a alguien de una manera no necesariamente republicana, ¿verdad? Y entonces extendieron esa renegociación de deuda, ¿verdad? Con condiciones así, a veces con años de gracia. Renegocian, la deuda solo se empieza a pagar después de no sé cuántos años. Extendieron eso para el gran agronegocio, llegando a casi 150,000 millones de reales de impacto. El mismo Senado que no quiere votar el fin de la jornada 6x1, la bolsa agro de esa naturaleza. Eso no es razonable. Eso no es prioridad para el país. ¿Cómo puede ser? Vaya, tienes grandes temas de inversión pública, temas del gobierno, como ahora que hay especialistas para poner más dinero en el SUS, para atender a las personas. Y vas a tomar incluso, ¿verdad?, del fondo del Presal que fue creado para educación, salud y combate a la pobreza, y vas a destinar ese fondo para renegociar la deuda del gran agronegocio. Gente, miren, creo que es poco probable que encuentren a alguien en la calle que defienda ese tipo de cosas. Esa no es una causa del pueblo brasileño, esa es una causa de un lobby sectorial y se aprobó en el Senado Federal. Esperamos que el presidente de la Cámara, Hugo Mota, no ponga eso para deliberación en la Cámara de Diputados. Esa es la expectativa del gobierno del presidente Lula. Quien ha estado conversando con el presidente de la Cámara es mi colega Guimarães, que es el ministro de la SRI. Y nuestra expectativa es que eso no siga adelante.
no simplemente porque no es bueno para el gobierno, sino porque no es bueno para Brasil. No tiene sentido e invierte las prioridades de lo que debería estar en la agenda legislativa hoy.